a leer las Sagradas Escrituras en 2 de Pedro, capítulo 3. Gloria a Dios. Vamos a leer, hermanos, del versículo 1 en adelante. Gloria a Dios. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así: Amados, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pero, oh amados, no ignoren esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no deben ustedes andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándose para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz, y tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro
según la sabiduría que le ha sido dada, nos ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que ustedes, oh amados, sabiéndolo de antemano, guárdense de no guárdense, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigan de vuestra firmeza, antes bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a meditar en la palabra que hemos leído, hermanos. Vamos, hermanos, a ir leyendo nuevamente para irnos, para ir explicando, hermanos, el mensaje. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a ir pues leyendo nuevamente y vamos a ir explicando, ¿verdad? Porque hay pues bastante enseñanza en esta porción bíblica. Dice, hermanos, estamos leyendo, hermanos, 2 de Pedro, capítulo 3, del 1 en adelante. Dice: amados, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Vamos a explicar esta parte, hermanos. Fíjense que nos dice, primeramente vamos a entender que todo lo que hemos leído se refiere también así, que el mandamiento o la palabra de Dios siempre es para los obedientes, para los firmes, para los santos, para los que están pues obedeciendo el mandamiento, ¿verdad? Como que se diga, hermanos, para los escogidos, ¿verdad? Entonces, acuérdense cuando la palabra dice: hijito, les escribo a ustedes que han conocido a Dios. El que ha conocido a Dios es el que obedece los mandamientos. Y sigue diciendo, ¿verdad? Les escribo a ustedes porque han vencido al maligno. Siempre es el que guarda el mandamiento. Y así sigue diciendo, pero tenemos que entender que la palabra de Dios es solo para los que obedecen. Bueno, si alguien me dijera: no, pero es que la cargan todos y hasta los que no lo obedecen, ¿sí? Es que usted entienda esto, que ellos pues pueden tener la palabra, pueden tener la escritura, la pueden leer, pero no la obedecen. La pueden oír, les podemos decir lo que dice, que no pequemos, ellos no obedecen. ¿Por qué? Porque no es para ellos. Fíjense que dice la palabra, hermanos, que el que obedece los mandamientos no está bajo la ley, o sea, bajo esta ley pues que hay acá en la Sagrada Escritura, ¿verdad? ¿Cuál es la ley? La ley, hermanos, es que dice la palabra: el que peca es del diablo. Esa es, todas las que dicen así, ¿verdad? Que el que quebranta un mandamiento, por el mandamiento que quebrantó, por el mandamiento morirá. Que al reino de los cielos no entra ningún pecador, ningún adúltero, o sea, eso, hermanos, es la ley.
nosotros es el mandamiento, ¿verdad? Que el mandamiento es no adulterar, no mentir, ¿verdad? Obedecemos y no entramos, ¿verdad? A esa parte, pues, de la ley, pues, o de la sanción, pues, de la ley, ¿verdad? Entonces, por eso dice la palabra que para los pecadores es la ley, porque la ley tiene la sentencia de castigo, pues, ¿verdad? Y nosotros no llegamos a eso, no entramos nosotros en eso, nosotros pues somos obedientes, y por eso dice la palabra que el que obedece no está bajo la ley, sino que él no es rebelde, pero la ley no tiene nada con él. Por eso dice la palabra también, ¿verdad? De que el pecador no tiene parte con Dios, y nosotros los obedientes no tenemos parte, pues, en el pecado, ¿verdad? Nada, ¿verdad? Entonces, así como nosotros, así como los que pecan no tienen parte con Dios, ¿verdad? Nosotros, pues, no tenemos parte en el pecado, porque para nada, pues, como dice la palabra, que nosotros, ¿verdad? Nosotros los que obedecemos estamos muertos al pecado. Muertos al pecado quiere decir, hermano, que fíjense que es una parábola, ¿verdad? Un muerto ya nada sabe, dice la palabra, ni nada puede hacer, ya no tiene parte, dice, en las cosas que se hacen en esta vida. Un muerto. Pero la palabra explica, ustedes solo están muertos para el pecado. ¿Qué quiere decir? Que si nos dicen quiere pecar como estamos muertos, para nada, ¿verdad? Pero para Dios estamos vivos, dice la palabra, ¿verdad? Nos dice la palabra, hay que obedecer los mandamientos, estamos atentos a obedecer, ¿verdad? Entonces, pero los que pecan, dice la palabra que ellos están muertos para Dios y vivos para el pecado. Entonces cuando les dicen vamos a pecar, dicen sí. Y cuando les dicen vamos a obedecer los mandamientos, dicen no. Dicen no hay quien cumpla, ¿verdad? Eso es decir no. ¿Se da cuenta que la palabra pues nos explica bien, ¿verdad? Bueno, entonces, esto es, hermanos, en esta primera parte, ¿verdad? Cuando dice la palabra, hermanos, amados, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. O sea, está dirigido a los obedientes, no para los pecadores. Luego dice, para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, para que tengamos memoria, ¿verdad? De las palabras de Dios, de todas las cosas de Dios, ¿verdad? Y luego dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según en sus propias concupiscencias. Vale, cuando dice vendrán burladores, andando en sus propias concupiscencias, quiere decir, hermanos, que son esos pastores o profetas o cualquier persona, predicador, ¿verdad?, que son de evangelio diferente, porque ellos no andan en la palabra de Dios, no andan obedeciendo la palabra de Dios, sino que ellos tienen su propia idea, ¿verdad? Como cuando dice la palabra, que nosotros tenemos que andar en el pensamiento de Dios, que es la palabra de Dios, pero ellos no andan en el pensamiento de Dios, sino que andan en el pensamiento
de ellos, en sus propios pensamientos, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, nosotros pues andamos en los pensamientos de Dios y por eso pues tenemos que tener en memoria de todas las cosas que Dios nos manda, ¿verdad? Y estos burladores, ¿verdad?, que andan en sus propias concupiscencias, dice que, y van a andar diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Fíjense que esto es así, mi hermano. Primeramente, la palabra dice, hermano, que el que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo está envanecido y delira, dice, ¿verdad? Y eso quiere decir, ¿verdad?, que le va a tocar la condenación. Quiere decir, no acepta, ¿verdad?, las palabras del Señor. Luego también dice la palabra que estos mismos, ¿verdad?, que no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que son estos pastores de evangelio diferente, que ellos enseñan falsas doctrinas, enseñan diferente, pues, evangelio diferente, dice la palabra, ¿verdad? Diferente acá, a la escritura. Dice la palabra que hay, dice, hombre, dice, que, o sea, menciona a estos hombres que dice que van a prohibir casarse y también van a mandar a abstenerse de alimentos que Dios creó. Bueno, les menciono eso solo para hacer pues sí, que entendamos, ¿verdad? Esto es igual que dice que van a decir, bueno, el Señor no viene, ¿verdad? Pero estas cosas, los pocos ejemplos que hay, siempre hay como 3 ejemplos. En la palabra siempre aparecen 3 ejemplos de cada enseñanza. Por la misma palabra se dice que he escrito 3 veces, dice la palabra, para que entendas, dice, y lleves el mensaje, dice, a los que te mandaron, dice, ¿verdad? Pues a preguntar, ¿verdad? Eso se está refiriendo, pues, de que así lo que el mensaje de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando dice esos 3 ejemplos, que uno va a prohibir casarse y van a prohibir abstenerse de alimentos que Dios creó, y aquí que dice que estos van a decir dónde está el advenimiento, ¿verdad?, de Dios, que no viene, ¿verdad?, el Señor. Y así los demás y ellos mismos siguen renegando de las cosas de Dios. No solo en esto, ¿verdad?, sino que en todo. Siempre contradiciendo la palabra. Siempre diciendo, si le dice, mire, fíjese que no hay, o sea, no podemos pecar. Tenemos que santificarnos. Entonces ellos dicen, no hay quien cumpla. Y si nosotros les decimos, mire, fíjense que Julano, ¿verdad?, o digamos Pablo, o Moisés, ¿verdad?, o Elías, o Samuel, ¿verdad?, fueron siervos, pues, obedientes. Ellos, pues, se excusan, ¿verdad?, y se fundamentan en aquella parte donde dice que lo que eso que dice ellos, quien cumpla, que dice, hermanos, en primera de Juan, dice que el que diga que no ha pecado es mentiroso, así dice. Y Salomón dice
yo no he visto justo que obedezca y nunca peque. Así dice Salomón. Entonces ellos ahí se afianzan, ¿verdad? Pero como esta misma palabra dice aquí, que ya lo leímos, que los indoctos interpretan mal las escrituras para su propia condenación, entonces esa parte es punto de tropiezo para los indoctos. O sea, hay un montón de puntos de tropiezo, ¿verdad? Para los indoctos. Dice que podemos mencionar muchos, ¿verdad? Porque cuando dice la palabra, ¿verdad? Dios nos salvó por gracia y no por obras. Esa parte es punto de tropiezo, ¿verdad? Ellos lo entienden no por obras, ellos lo entienden como que no van a guardar mandamientos. Y la cosa no estará así, la cosa estará de que no por obras que hayamos hecho, y está explicado, así dice, que hayamos hecho antes para que Dios nos salve. Pero el asunto es que ellos no entienden, ¿va? Que si Dios nos salva ahorita, ahora ya somos de Dios, y el que es de Dios no peca, y ellos no entran a esa regla. Ellos siguen diciendo que ellos pueden pecar porque no hay quien cumpla. Ellos no entran a la regla de que el que persevera hasta el fin, ese va a ser salvo. Ellos no entran a la regla que tenemos que santificarnos para estar en presencia del Señor, o para entrar al reino de los cielos, o para ser pueblo de Dios. Tenemos que ser santos, porque la palabra dice santo porque yo soy santo. Ellos no entran en eso. Entonces, esos son puntos de tropiezo para los indoctos. Y ahí se afianzan ellos, como cuando, fíjense hermano, que hay muchos, ¿verdad? Bueno, cuando dice la palabra, ¿verdad? Ustedes orarán así, dice, ¿verdad? Y menciona el Padre nuestro, y luego dice, ¿verdad? Perdona mis pecados, ¿verdad? Porque yo he perdonado a los pecados de los que me han ofendido. Allí es punto de tropiezo también, porque la palabra está bien clara, y ya lo hemos explicado en otras veces, ¿verdad? De que hay pues pecado de muerte y pecado no de muerte. El pecado de muerte es cualquier pecado que la gente cometa con intención de hacerlo o con su voluntad, dice la palabra. Pero el pecado no de muerte es el pecado accidental. Y nosotros, los que somos hijos de Dios, para que la palabra se cumpla, nos vemos involucrados, o Dios nos permite que salgamos involucrados en algún accidente para que se cumpla la palabra, que hemos caído en ese pecado, ¿verdad? Pero ese pecado es perdonable porque no sale de la conciencia. Acuérdense de lo que dijo el Señor, que del corazón salen los hurtos, los pecados, las malas sospechas, los adulterios, todos los pecados salen del corazón. Y cuando un evangélico de evangelio diferente dice que va a pecar, de su corazón sale y peca, y es pecado de muerte. Pero nosotros, el pecado accidental no sale del corazón, porque no hemos dicho voy a pecar, ¿se da cuenta? No sale del corazón. El corazón está limpio, su conciencia está limpia, el pensamiento está limpio. Se cumple la palabra que dice que va a estar usted amando a Dios con toda su mente, con todo su corazón, con toda su alma y con todo, ¿verdad? Su pensamiento, ¿verdad? Amando a Dios. O sea, no le ha fallado a Dios, está firme el pensamiento en obedecerle a Dios. Entonces, ese pecado es perdonable porque no entra. La regla, pues no se ha quebrantado la regla. Él permanece santo. Aquella persona que se vio involucrada en el pecado accidental se mantiene santa. Entonces él no hay por qué condenarlo, porque va a condenarse. La ley condena a aquel que dice
el que quebranta un mandamiento, por el mandamiento que quebrantó, por ese mandamiento morirá, pero tiene que salir de su voluntad, dice, ¿verdad? Así dice la palabra, el que peca voluntariamente, dice, exceptuando al que peca accidentalmente. Ya explicamos eso, vamos a seguir. Entonces, hermano, esos son puntos de tropiezo para los evangélicos de evangelio diferente, ¿verdad? Así de que necesitamos, ¿verdad? Llegar al conocimiento de la verdad para poder, pues, no caer en esas fallas, como el Señor Jesucristo, ¿verdad? Dijo, ustedes erran mucho porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Entonces, para no errar o para no pecar, tenemos que saber las Escrituras. Pero para saber las Escrituras, tenemos que dedicarnos a leerla y a obedecerla. Porque si usted solo la lee y no la obedece, no entra a la cuenta, ¿verdad? No va a alcanzar nada, dice, de Dios. Entonces, dice la palabra, hermanos, y estos andan diciendo, ¿dónde está, dice, la promesa de su advenimiento? Porque desde el principio, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos dice la palabra, ¿verdad? El apóstol, ¿verdad? Dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo antiguo fue el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que ahora existen están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. O sea, ignoran estas cosas. No saben ellos la palabra de Dios, pues vaya, como cuando dice el Señor, ustedes erran mucho o ustedes pecan mucho porque ignoran las Escrituras. Esa palabra, ¿verdad? Está bien especial, ¿verdad? O sea, está bien propia, ¿verdad? En estos casos. Entonces, dice, pero, oh amados, no ignoren esto. Que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. En el asunto de la S, que ya lo sabemos, que mucha gente dice así, ya lo hemos oído, mucha gente pues dice, ¿verdad?, que nunca viene, ¿verdad? Hay unos que han dado profecías, ¿verdad?, diciendo que tal fecha va a hacer tal cosa. ¿Cómo van a ellos a profetizar algo que, pues sí, que se va a cumplir y que la Escritura pues sí, no se cumpla, pues? Mire, la palabra dice que nadie sabe la hora y el día, ¿verdad? Solo Dios. Y hay mucha gente que se han adelantado, ¿verdad? Y han asegurado y han puesto a la gente un poco afligida y no, si tenemos el que sabe la palabra está confiado en la Escritura. Solo Dios sabe, nadie sabe, no puede ninguna persona. Mire, entendamos esto, dice la palabra, que ni uno de nosotros, ya los predicadores de Dios, ¿verdad?, ni un ángel del cielo va a venir a decir cosa contraria a la Escritura, porque si sucede eso, que venga alguien diciendo así, sea maldito, dice la palabra. Cuanto más gente que no es ni pueblo de Dios,
sino que gente, ¿verdad?, que han tenido, que tienen otras cosas contrarias a la palabra, han hecho esas profecías, pues, han dado esas profecías, ¿verdad? Y han estado, pues, engañando a mucha gente, ¿verdad? Pero no, las cosas de Dios son verdades y son serias y se cumplen, ¿verdad? Entonces, mire, para Dios, está explicando la palabra que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Eso, hermanos, es lo que tenemos que entender, y eso es lo que Dios nos da a nosotros a entender, ¿verdad? Como la palabra dice, a ustedes sí les es permitido entender los misterios del reino. Entonces, digo el Señor, ¿verdad? Cuando dio porque estas profecías están dadas en bastantes partes de la Escritura. Dijo el Señor, cuando le preguntaron por su venida, ¿verdad?, ¿cuándo iba a ser, verdad? El Señor les dijo, ¿verdad?, que solo Dios lo sabía, ¿verdad? Ni los ángeles del cielo lo saben. Y lo que Él dijo es, no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Ajá, allí entonces es donde la gente se desestabiliza, ¿verdad? O sea, se tambalea, ¿verdad? En su pensamiento. Fíjense, hermano, que la palabra, ¿verdad?, no pasará esta generación hasta que esto acontezca, es una palabra bien clara. Va, mire, nosotros entendemos que una generación, pues, es toda la gente que nació en un tiempo, ¿verdad? Y hasta que ellos fallecen, pues era una generación, ¿verdad? En este caso, el Señor estaba diciendo que la generación de este último tiempo, porque así también lo dice la palabra, que este es el último tiempo, desde la venida desde que el Señor estuvo con nosotros hasta que venga otra vez, es el último tiempo. Y este último tiempo es una sola generación. Y por eso no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Porque entendamos una cosa, en los tiempos pasados, acuérdense, hubo un tiempo, ¿verdad?, hasta el diluvio, otro tiempo estuvo hasta Sodoma y Gomorra, otro tiempo estuvo hasta Moisés, otro tiempo hasta la deportación a Babilonia, otro tiempo hasta Cristo, y el último tiempo de Cristo hasta que venga Cristo. Entonces esa es una sola generación. Y de que cuántos días van a ser o cuánto tiempo va a ser, solo Dios lo sabe. Y para Dios, entendamos claro, para Dios, y eso pues es lo que nos define todo. Para Dios un día es como 1000 años. Y un año como 1000 años. Entonces Dios es el que decide, como cuando dice la palabra que estas cosas, o hay cosas, dice, ¿verdad? El Señor Jesucristo dice eso, que están bajo la sola potestad de Dios, ¿verdad? Y eso nadie puede cesar, ¿verdad? Como cuando dice la palabra que para Dios, dice, ¿verdad?, 1000 años es como
como un día, no dice, ¿verdad? No menciona a otra, a más gente, solo a Dios. Entonces Dios es el que tiene, entonces, alguien, ¿verdad? Dice, fíjense que dice la palabra, hermanos, en el libro de Deuteronomio 29, ¿ya? 29. Dice la palabra, las cosas secretas le pertenecen a Jehová nuestro Dios, que son estas cosas, son secretas, no entramos ni nosotros. La misma palabra lo dice, las cosas secretas le pertenecen a Jehová nuestro Dios, las reveladas a nosotros, para que las pongamos por obra, nosotros y nuestros hijos. Gloria a Dios.